Saludos amigos y amigas de Voz para el Cambio. Hoy, 28 de enero del año 2016, nueva vez estamos frente a ustedes para compartir algunos temas de interés nacional. En esta oportunidad nos queremos referir a una forma de delincuencia que ha sido puesta desde hace un tiempo para esa diversidad, como la delincuencia se reinventa cada día. Tenemos una forma muy peculiar de asaltar a las personas. Resulta que en las calles, y eso se lo damos como un consejo, si alguien se le acerca a usted en la calle y le ofrece un papel para que usted lo tome para mirar una dirección X, por ejemplo, y le dice, usted puede orientarme dónde queda esta dirección, y le pasa algún papel, nuestra sugerencia y nuestro consejo es que no le ponga la mano al papel. Que si usted quiere ser un buen ciudadano y tal vez quiere ayudar a esa persona, tal vez háblele y dígale, pero no toque nada que él le ofrezca, o que ella o él le ofrezca. La razón es muy importante. Resulta que ha sido denunciado como práctica un tipo de sustancia para ser colocada en los papeles que penetra el cuerpo de las personas de manera cutánea. Solamente basta que usted toque la hoja y la sustancia que contiene el papel penetra por los poros a su torrente sanguíneo y de manera abrupta llega al cerebro, y tiene la cualidad de esta droga, que tiene un nombre hasta un poco gracioso porque le llaman la burundanga. Esta droga tiene la capacidad de deshabilitar nuestra capacidad de reacción ante cualquier acción que se ejecute contra nosotros. Y hace poco nos enteramos de algunos casos, en este citaré uno, una persona que le dieron agarrar un papel para averiguar una dirección X, y resulta que este papel tenía esta sustancia. En el momento que la persona toca el papel, segundos después, 3 o 4, 5, 6 segundos, ya la persona estaba inhabilitada y fue sujeta de un atraco. Porque lo que pasa es que la persona se queda como si fuese hipnotizado, y entonces queda a merced de sus delincuentes o de los delincuentes que le están atacando. Esa es una de las tantas maneras que hoy en día se manifiestan en la sociedad para delinquir, para atracar. Y nosotros como ciudadanos tenemos que estar, como dice, despiertos, ojo avisor, siempre como los cangrejos, con los ojos arriba, bien abiertos, porque nosotros, al salir a las calles, por la inseguridad que nos abraza, estamos expuestos de 14 maneras a ser víctimas de la delincuencia. Otro caso es, en alguna ocasión aparece cualquier persona ofreciéndole a usted en la calle algún tipo de producto, por ejemplo, artículo, que se encontró un anillo, o que está vendiéndole tal o cual cosa, de manera quizá hasta que despierta el deseo de uno apoderarse de lo que le están vendiendo de manera tan fácil. Resulta que ese tipo de situaciones regularmente son lo que le llamamos nosotros, eso es un gancho. Hace poco una persona le vendieron un saco o varios sacos de arroz, y fue el precio fue tan bueno que la persona no pudo resistir la tentación y se aventuró a comprar los sacos de arroz. Pero oigan lo interesante, oigan cómo eran los sacos de arroz. La muestra del saco de arroz, abren un saco de arroz, ¿verdad? Y la primera parte que hay en el saco es arroz, una parte quizá como de tal vez 12 pulgadas llenas de arroz, y ponen un cartón, un papel, y de ahí para abajo lo que hay es pura arena. Y entonces los otros sacos que están ahí también son arena, pero a usted le venden los otros sacos en función del que usted está probando. Y como usted mete la mano honda y ve la calidad del arroz, dice, no, pero esto es un arroz excelente, usted se arriesga y compra los sacos, pero resulta que es un gancho, le están vendiendo arena por arroz. Entonces, esta iniciativa nuestra de iniciar el programa con este tipo de información es para tratar de llamar la atención de la ciudadanía, para que ya no solamente es con armas
ya no solamente con cuchillo, ahora es con la astucia, con la habilidad que utilizan esta clase delincuencial, que regularmente no son jóvenes los que hacen esto, son personas adultas, porque ese tipo de delincuencia no se corresponde con la práctica delincuencial que hoy tenemos, porque me refiero a la clase de la juventud que anda con armas y eso, sino que son personas que se pasan el día entero pensando en su casa, qué van a inventar, qué van a hacer para tratar de engañar a su conciudadano en la calle. Entonces, con estos tips, queremos entonces entrar en materia de lo que es el día de hoy. Y para ello vamos a darle la bienvenida a nuestro siempre querido compañero Juan Francisco de la Rosa, que hoy nos honra con su presencia. Juan Francisco. Muchas gracias Jaime. Un tema importante ha puesto sobre el tapete, y le confieso que en algunas oportunidades hemos escuchado que personas han sido burladas con esa técnica que usted termina de presentar a los televidentes, que ciertamente ese fenómeno se está dando, y es bueno que las personas tomen las precauciones necesarias. Eso induce a los demás que tienen de alguna manera formación y que son personas solidarias a que traten de desinteresarse cuando alguien se acerca ya a ofrecerle algún producto, porque eso puede implicar un serio problema para esa persona, porque la delincuencia está en un proceso de renovar cada vez más sus métodos, su forma arbitraria de actuar, y entonces es bueno que todos y todas busquemos alternativas para evitar este tipo de actuaciones. Pero usted que ha presentado ese tema, que es importante, porque pueden ser víctimas varias personas, pero hay una noticia en la prensa de hoy que también relacionada con la delincuencia, pero otro tipo de delincuencia, y es que el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana ha denunciado que ha encontrado un déficit de 80 millones de pesos en una institución con ingreso moderado como el Colegio de Abogados. Nosotros consideramos que ese monto es exagerado, y de ahí entonces uno entiende por qué este organismo está como la obra que hemos mencionado en otras ocasiones de Lenin, que da un paso adelante y dos pasos atrás. Ningún abogado que caiga en desgracia tiene solidaridad de ese colegio, porque los directivos que ha habido en los últimos años han ido ellos a resolver sus problemas personales, y lo más lamentable que el trabajo que hizo o hicieron direcciones anteriores, como la que encabezó Wilson Gómez y el doctor Hernández Díaz, estas nuevas generaciones la destruyeron al extremo de que un solar multimillonario conseguido durante la gestión del doctor Salvador Jorge Blanco, bueno, pues esta gente lo negoció con el gobierno del PLD, con el de Leonel Fernández, y allí hicieron unos apartamentos lujosos, y eso fue repartido entre amigos, compañeros, con militones, y la gran masa de los profesionales del derecho no consiguió nada, porque si no estaba vinculado a uno de esos grupos que se alternan para coger la dirección del colegio, pues bueno, y además eran y son unos apartamentos costosísimos.
que no está a la altura de la mayoría de los profesionales. Entonces, a mí personalmente, ese monto de un déficit de 80 millones de pesos me parece grotesco. Juan Francisco, yo quisiera que usted como abogado, como un trabajador del derecho, me dé la orientación, me diga cuál es la diferencia. Porque antes existía la Asociación Dominicana de Abogados, que era ADOMA, ¿verdad? ¿Verdad? Y después surgió otra organización, este es el colegio. ¿Hay diferencia entre la Asociación de Abogados o es la misma Asociación de Abogados de la República Dominicana? No, son diferentes. Son diferentes. El Colegio de Abogados está consignado por una ley. Ok. Entonces, la ADOMA es una asociación que en su momento cumplió un rol muy importante en la sociedad dominicana, sobre todo cuando había que trabajar por las libertades públicas. En un momento de los 12 años y un poquito más atrás también, que derechos fundamentales fueron explicados, esa asociación hizo un aporte trascendente y que está registrado en los periódicos de la época. Pero entonces después se siguió trabajando y se logró esta colegiatura de manera, vamos a decir, se legisló para ello. ¿En qué periodo de gobierno vino se incorporó este colegio? Bueno, eso fue en los gobiernos de Joaquín Balaguer. ¿El colegio? Sí. Bueno, entonces de allá para acá yo entiendo que ha habido muchos aportes de los abogados, porque el colegio funciona en función de los aportes y las cuotas que tiene cada uno asignado, ¿verdad? No, lo que pasa es que al colegio le corresponde un dinero que es de unos impuestos que se cobran. Usted va a llevar un proceso del presupuesto, le cobran en sello y recibo unos impuestos y de ahí se deduce un dinero por ley para exactamente. Okay. Entonces de ahí que el colegio recibe. Entonces de ahí es que se entiende que ha habido ese déficit. Sí, correcto. Y aquí, bueno, yo entiendo, eso será llover sobre mojado, pero podemos decir entonces que eso es la misma corrupción que crece y hace metástasis a todos los niveles. Bueno, porque es que si vivimos en un país donde no hay consecuencias, todo el que maneje, si no tiene una formación sólida, está, digamos, invitado y provocado para que robe. Entonces sí, porque no hay nada que temer. No. Entonces cuando no hay nada que temer, pues entonces podemos... Y si los otros le va bien y dirán, ¿y a mí por qué no? Yo creo que eso, yo creo que frente a una persona que no tenga una buena formación familiar y escolar, eso es comprensible. Sí. Es algo inaceptable, pero uno lo entiende, o por lo menos lo explica, aunque no lo comparta. Y usted sabe que cambiando un poco el tema de esta situación de déficit, o por lo menos de desfalco, que han encontrado. Que es lo mismo que robo. Sí, pero eso fue este señor, Surún. No, Surún Hernández es el nuevo presidente del Colegio de Abogados. Surún Hernández. Él es que le ha solicitado a la Cámara. Él es que ha encontrado eso. Exactamente. Ok, sí, ya comprendo, entiendo. Entonces, lo que pasa es que el colegio duró. En el colegio solamente ganan los que están siendo respaldados por los partidos tradicionales. Okay. Partido Revolucionario Dominicano, el ex Partido Revolucionario Dominicano y el de la Liberación Dominicana. Entonces, ahí ha habido una sucesión, en una época los PRDistas, en otra época los PLDistas, y entonces ese desfalco es lo mismo que decir que fue los dirigentes gremiales de la corriente del Partido de la Liberación Dominicana. Oiga qué nombre más significativo, Dignidad Jurídica. Y el del PRD, Integridad Gremial. Oiga esto. Oiga qué nombre más impactante. Una dignidad que según Surún tiene un déficit de 80 millones de pesos. Usted sabe, Juan Francisco, que el problema nuestro a nivel de instituciones gremiales, que conforman el tejido social de los profesionales en cada rama, hoy en día se han convertido en muchos de ellos en elefantes blancos. Sí. Porque la función originaria, o sea, la razón que le da el sentido de existir a estos gremios,
dejan de ser. Cuando la clase política partidaria trae o lleva sus movimientos, ese espíritu partidario a los gremios profesionales, automáticamente el gremio pierde la razón de su existir, pierde el sentido por el cual fue concebido. Entonces se hace una institución que trabaja en función del partido o de los partidos políticos, cuando no debe ser así. Es más, debiera ser, los gremios debieran estar ausentes de todos los partidos políticos, no importa cuál sea, de oposición o de gobierno. Eso es muy difícil, porque todas las personas aquí o son miembros de un partido político, en este caso, o del gobierno o de la oposición. Y eso es muy difícil lograrlo. Ahora, debiera hacerse todo lo posible para que los gremios estuvieran ausentes de la práctica política. O sea, que no se utilice a los gremios como un medio para llegar a adquirir una cuota mayor de poder en la sociedad. Por ejemplo, hace poco el colegio de abogados, perdió frente a la influencia oficial. Perdió porque la oposición le ganó al oficialismo en el gremio de los abogados, pero también en el gremio de los médicos. También la oposición le ganó al gobierno. Entonces, eso es una manera, puede decir, un indicativo, un indicador de que el gobierno está perdiendo poder en la sociedad. Bueno, por los hechos lo conoceréis. Un principio de muchos años. Esa es una revelación de que hay sectores de la sociedad que no están conformes, porque esas son expresiones del entorno. Y si se tiene influencia, los pueblos se cansan. Claro, en el caso de los médicos, tengo entendido que esa es una de las instituciones de la sociedad que tiene más años funcionando en nuestro país. Puede ser que hubo allí un entendimiento de diferentes corrientes dentro de los médicos y sacaron al candidato oficialista. Y yo considero que ningún país le conviene que todas sus instituciones estén ocupadas por un solo sector, porque entonces, fíjese como en el caso de Surún Hernández, nos hemos podido dar cuenta de que en ese entorno tan pequeño hay un déficit de tanto dinero. Pero usted estaba ahorita apuntalando de que los gremios no debían tener responsabilidad partidaria, y desde la óptica de los que manejan ese tipo de política clientelar, sí, porque usted no se recuerda cuando Guillermo Moreno presentó una querella con Alianza País, que citaron a Leonel Fernández, y entonces el Colegio de Abogados convocó a nivel nacional su gente y la trajeron al Palacio de Justicia, y eso estaba lleno de abogados y no abogados con toga. Porque sí, para que haya mucha gente con toga, lo que hay que ponerle una toga y un birrete. Eso lo alquilan. No tiene que ver. Entonces, yo diría que uno de los Yo estaba ahí presente. Uno de los hechos más aberrantes que esa dirección del Colegio de Abogados indujo el gremio fue eso. A una turba. Porque esa turba, como usted dice, que nosotros la avalamos, estaba apuntando a paralizar la justicia, donde un gremio lo que debe es impulsar, por si acusan a quien sea, que él vaya y aclare su situación. Pero entonces, estos ciudadanos, que más que abogados son dirigentes políticos, bueno, pues yo llegué a ver gente del interior ahí en ese Palacio de Justicia, porque yo no lo vi a usted, pero yo estaba también. Así es, lo que pasa es, Juan Francisco, no lo podíamos ver porque había demasiada gente. No, yo estaba ahí. Y vestida de negro.
Sí, yo estaba ahí cuando pasaba eso, incluso en el molote, porque ahí había muchos, como decimos aquí, muchos tigres disfrazados de abogados. Incluso hubo algunas personas que eran conocidos que nos dijeron a nosotros personalmente, bueno, a mí me dieron tanto, que a 2,000 pesos para estar aquí. ¿Pero usted cree que una institución debe prestarse a Bueno, eso? el asunto es que si fue así, se desmerita y se descalifica a sí misma. Es lo que le decía, los gremios ellos se desmeritan y se descalifican. Usted sabe que el colegio médico no se degrada así, ¿no? No, pero lo que Tienen digo es... otra visión y otra... Ok, pero me refiero que cuando los grupos políticos permean estos gremios, automáticamente pierden autoridad. Sí. Pierden autoridad. Y sabe que esa práctica viene de la práctica de la política cuando eran elementos ideológicos, lo que se trataban. Que había una máxima y era que se decía que los compañeros cuadros de los grupos políticos tenían que ser los que lideraran los gremios de la sociedad. Y eso, como usted asentó ahora mismo, se ha convertido en una práctica clientelar. Y no debiera ser así, porque los gremios están para dar un servicio social, para dar a la sociedad, digamos, garantizarle o ser lo que estén como vigía de que el Estado mismo le reconozca o les garantice los derechos a los ciudadanos. Por eso es que los gremios se aglutinan y los grupos se hacen sindicatos, se hacen organizaciones, asociaciones, frentes y así por el estilo. ¿Por qué? Porque estas organizaciones gremiales son las que están llamadas a hacer vigía, a chequear, a mirar que el Estado y el gobierno de turno pues garantice y reconozca los derechos de la sociedad o de los ciudadanos. Bueno, eso es así. Eso es lo que yo creo. Sí. Yo creo que nos acercamos a la próxima pausa, primera pausa. Sí, vamos con el señor director. Tenemos un tiempo ahora para una pausa. Volvemos en breve. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento, un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria. Con los teléfonos 809 682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar, vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Es fácil pensar que este camino no es para gente honesta, para personas comunes que se ganan la vida dignamente. Nos venden la idea de que solo los corruptos pueden avanzar, pero no estoy de acuerdo. Como ciudadano y trabajador, estoy convencido de que en Santo Domingo Este, Boca Chica, Guerra y el resto del país podemos construir una propuesta política diferente y exitosa, que llegue al Congreso para representar dignamente los intereses de la ciudadanía. Estoy seguro de que en las elecciones del 2016, los residentes de la provincia de Santo Domingo daremos un ejemplo. Acompáñenme. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento, un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria. Con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar, vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Es fácil pensar que este camino no es para gente honesta, para personas comunes que se ganan la vida dignamente.
Nos venden la idea de que solo los corruptos pueden avanzar, pero no estoy de acuerdo. Como ciudadano y trabajador, estoy convencido de que en Santo Domingo Este, Boca Chica, Guerra y el resto del país podemos construir una propuesta política diferente y exitosa, que llegue al Congreso para representar dignamente los intereses de la ciudadanía. Estoy seguro de que en las elecciones del 2016, los residentes de la provincia de Santo Domingo daremos un ejemplo. Acompáñenme. Seguimos en su programa Voz para el Cambio, llevando las informaciones y los temas del momento. Bien, en esta oportunidad vemos el titular de la prensa. Nosotros nos abastecemos de la prensa porque son los medios que hay y nos dan algún tipo de información. Y esta nación, al ser tan pequeña, resulta que la noticia es la misma en todos los periódicos. Hay muy pocas cosas que uno ve diferente en otra prensa. Y uno mismo como periodista hace sus propias investigaciones y se topa con las mismas noticias. Por ejemplo, el caso que nos trae ahora es, los profesores de la UAS continúan su paro de labores. Y nosotros nos preguntamos, ¿y por qué este paro se ha prolongado tanto tiempo? En perjuicio de la clase estudiantil de la UAS. La razón son sabidas del gobierno, son entendibles. El gobierno se hace oídos sordos a los reclamos de los profesores. Y cuando yo oigo a este gobierno decir que no hay recursos, como estaba diciendo ayer uno de las vocingleras de los llamados periodistas que están en la prensa, porque no todos los periodistas asumimos un rol de independiente para hacer este tipo de labor, sino que hay un grupo de periodistas que son ahora mismo definitivamente demostrados que son pagos por el gobierno para que sean voceros de ellos, llamen todo lo que sea supuestamente positivo, para que sean estos periodistas que hacen un flaco labor a su profesión, porque esto lo que son comerciantes y mercaderes, no hacen una honra real a lo que es su profesión, lo que eligieron como tal. Entonces, yo escuchaba decir a uno de estos periodistas, pseudo periodistas, que el gobierno no tiene recursos, que sería bueno esperar el próximo presupuesto para ver si para el 2017 a la clase médica y a los profesores se les puede hacer un mejor reajuste, porque el gobierno, sabiendo, hago un paréntesis con respecto a los maestros, pero con respecto a los médicos, pero con respecto a los profesores, el gobierno de manera unilateral hizo un aumento recientemente, ustedes recordarán eso, ¿verdad? Aumentó un 10% en sueldo a los maestros. ¿Y por qué hizo eso el gobierno